Pues ahora, luego de los gobiernos revolucionarios, se inicia en el Perú la década perdida. Se le da tal denominación porque justamente del 80 al 2000 el Perú va a atravesar una crisis económica y asimismo va a atravesar el terrorismo. En la década perdida vamos a tener 3 presidentes, siendo número 1 el presidente de Belaúnde Terry, 2 Alan García y 3 Alberto Fujimori. Estos 3 presidentes van a enfrentar la crisis económica cada uno a su estilo y 2 van a enfrentar el terrorismo cada uno también a su manera. ¿Listo? Así que empecemos con el primer presidente de la década perdida, el cual es Belaúnde Terry. Belaúnde Terry asumió la presidencia del Perú por segunda vez, el cual va a gobernar del año 80 al 85. Cuando Belaúnde Terry asumió la presidencia, lo primero que realiza es esto de acá: poner en vigencia la Constitución de 1979, Constitución que había sido decretada anteriormente por Morales Bermúdez. Y esa Constitución decía de que a partir de la fecha el Perú tenía el voto universal y que tú eras mayor de edad a partir de los 18 años. El segundo hecho de Belaúnde Terry es devolver los medios de comunicación. Él devuelve los medios de comunicación que se había expropiado los medios de comunicación que habían sido expropiados durante el gobierno de Velasco. ¿Recuerdas que el día de ayer yo te dije, no? Juan Velasco Alvarado se apropió de los medios televisivos, de los medios radiales y asimismo periódicos, ¿verdad? Entonces todos esos medios van a ser devueltos ahora por Belaúnde. ¿Entiendes? Entonces te preguntan cuál es lo primero o los primeros hechos de Belaúnde Terry cuando asume la presidencia. Poner en vigencia la Constitución de 79 y devolver los medios de comunicación que habían sido expropiados durante el gobierno de Velasco Alvarado. ¿Listo? ¿Me entiendes hasta ahí, sí o no? Ya. Fernando Belaúnde Terry también se dice que políticamente restablece las libertades democráticas. Bueno, libertades democráticas hace referencia a la democracia, donde el pueblo va a tener que participar en las elecciones. Anterior a Belaúnde Terry, nosotros ¿qué tenemos? Las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Tenemos los gobiernos revolucionarios, el cual es Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. ¿Cómo llega al poder Juan Velasco Alvarado? Te pregunto a ti. ¿Cómo llegó al poder Juan Velasco Alvarado? Golpe de Estado. Golpe de Estado, muy bien. ¿Cómo llegó Bermúdez al poder? Golpe de Estado. Bermúdez, ¿cómo llegó? Golpe de Estado. También llega por golpe de Estado. Entonces, durante los gobiernos revolucionarios o fuerzas armadas, ¿hubo democracia? No. ¿Hubo democracia? No. No hubo, porque están llegando al poder por golpes de Estado. Por ende, entonces, cuando llega al poder Belaúnde por segunda vez, ¿con él qué hace? Se retorna a la democracia. ¿Me estás entendiendo? ¿Me entiendes? Por eso era básico que el día de ayer que me entiendas. ¿No? Mi hijo una pregunta. Recordemos, ¿no? Belaúnde. Dime. Cuando sucede esto, un organismo internacional no se puede meter, digamos, en un país, o si se puede. ¿Cómo se puede meter? O sea, cuando hay golpes de Estado. Sí, así. No puede haber. Normal, no se puede meter.
Se puede meter ahora cuando hay pena de muerte, pero no. Es normal, es lo que sucede, ¿no? Si lo ha sacado al Merino, ¿alguien se ha metido? Nadie. El Merino ha sido presidente, ha habido protestas. Alguien debió intervenir, nadie lo ha hecho. O sea, no... si ahora no lo hacen, menos lo hacían en aquel entonces, porque era problema de cada país. A no ser que ya ellos pidan la intervención de estos organismos internacionales, pues quizás. ¿Ya? Entonces, sigamos. Belaúnde Terry entonces restablece las libertades democráticas, ¿no? Retornó con él la democracia que se había perdido en aquel entonces cuando estaban en el poder los gobiernos revolucionarios. Belaúnde Terry también tiene que enfrentar el surgimiento de los movimientos terroristas. Movimientos terroristas, por ejemplo, como el Partido Comunista Sendero Luminoso y el partido, el movimiento subversivo, el MRTA. ¿Listo? En realidad son dos movimientos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Sendero Luminoso se hace llamar partido, ¿no? Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, el cual va a tener como líder a Abimael Guzmán, y el otro es el movimiento subversivo, el MRTA, teniendo como líder a Víctor Polay Campos. Así que empecemos con el primer movimiento, ¿no? Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. En realidad esto no es un partido. Él se hace llamar partido, pero no lo es. Lo que realmente es un movimiento. Es un movimiento subversivo y es un movimiento terrorista. Le llamas como movimiento subversivo porque enfrenta al gobierno. ¿Listo? Enfrenta al gobierno, quiere acabar con el poder. ¿Listo? Y es terrorista porque busca construir su propio poder en el Perú. Quiere acabar con el presidente de turno y quiere ser Abimael Guzmán el nuevo presidente del Perú, haciendo uso de la violencia. ¿Me entiendes hasta ahí, sí o no? Sí, Miss. ¿Sí? Porque todos me dicen, sí entiendo. Y cuando tomo la lección oral, nadie me responde. O me responden de 50, 2, 3. Entonces tienes que ser honesto contigo mismo, ¿ya? No me mientas. Si no me entiendes, tienes que decirme, o en todo caso, quedarte al final, ¿ya? Para que te explique. Muy bien. Este movimiento de Sendero Luminoso tiene una ideología maoísta. Se le da tal denominación porque recibió los consejos y las ideologías de Mao Zedong, ¿no es cierto? El cual era chino, ¿no? Mao le dijo a Abimael Guzmán que para llegar al poder era necesario dar inicio a una lucha armada. Y para llegar al poder era necesario hacer uso de la violencia. Era necesario ubicar un lugar estratégico, que en este caso Abimael ubicó a Ayacucho, que debe de iniciarse una guerra sucia del campo a la ciudad y que debes de buscar el momento preciso. Así que Abimael Guzmán, con estos consejos que le da Mao, inicia su lucha armada durante las elecciones del año 1980, quemando las ánforas del distrito de Chuchi en Ayacucho. Por ejemplo, si a ti te dicen, Abimael Guzmán, con su movimiento subversivo, estuvo presente en el Perú desde los años 80, eso es falso. Estuvo presente desde los años 70. Solamente que él se mostró en sociedad o se dio a conocer a nivel nacional quemando las ánforas del distrito de Chuchi. ¿Listo? Abimael Guzmán, para llevar a cabo sus
se podría decir, su idea, empieza a utilizar lo que son los cochebombas. Este es un cochebomba, ¿no? Que los chicos a veces se reían. ¿Sí? ¿Qué es un cochebomba? Un coche que tiene su bomba. Sí, explota. ¿Listo? ¿Y dónde explotaron? Bueno, explotaron en instituciones públicas, en edificios, en embajadas, en centros comerciales. ¿Listo? Se utilizan los cochebombas para poder atacar instituciones, edificios, embajadas y centros comerciales. El primer cochebomba quiso explotar Abimael Guzmán fue en el Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss. Ya. Listo. Ahora, Abimael Guzmán ataca las dos zonas, tanto de la costa y tanto de la sierra. En el caso de la costa, como están ya las ciudades más urbanizadas, ahí es donde él utiliza bombas, como tú has visto, para poder atacar sobre todo edificios, departamentos, donde está presente donde pueden vivir algunos políticos, ¿no? Porque es lo que quiere, es acabar con todos los políticos. Y en el caso de la sierra, quiere matar a todos aquellos que tienen más vacas, más tierras, yo qué sé, ¿no? O sea, mientras tengas más, no puedes tener más que el otro, ¿no? Porque él dice que todos debemos ser iguales, ¿no? Y te mata, ¿no? Por eso es cuando iba a la sierra, por ejemplo, atacaba a las instituciones públicas, ¿no? A los municipios les metía fuego. Por ejemplo, iba donde un prefecto o a un juez, lo mataba, ¿no? Por ejemplo, alguien por ahí decía, él tiene muchas chacras y no paga bien, es un abusivo, ya lo mataba, ¿no? Entonces, como que, quería acabar con todo, ¿no? Con todo lo que está relacionado con el Estado, con el poder, ¿no? Y es así entonces como ha ido pues a la sierra y atacar a Ayacucho, ¿no? Los lugares más golpeados en la sierra ha sido Ayacucho, Apurímac y Junín. Y ahí es donde que se va a dar esto de acá, la masacre de Lucanamarca, ¿no? Donde Abimael Guzmán decidió matar a los 69 campesinos que habían en Lucanamarca. Entre esos 69 campesinos mató a niños, a embarazadas, adolescentes y adultos. ¿Por qué los mató? Porque Sendero fue y decidió de que ellos sean parte del terrorismo y se rebelaron, se resistieron a no serlo, ¿no? Y por eso Abimael ordenó que los mataran. Y mataron a 69, ¿no? Ahí puedes apreciar ¿no? la despedida, ¿no? que se estaba dando aquella vez, ¿no? La masacre de Lucanamarca. Sendero Luminoso también es responsable de esto de acá, del asesinato de María Elena Moyano en el Villa El Salvador. La flaca que murió en una pollada, ¿no? ¿Por qué mata a María Elena Moyano? Porque María Elena Moyano era la presidenta del Vaso de Leche en el Villa El Salvador, ¿no? Y entonces había gente que acusaba a María Elena Moyano que se aprovechaba, ¿no? Y se quedaba con el vaso de leche, ¿no? Y que se aprovechaba de la pobreza, ¿no? De la gente. No sé si en tu barrio existe ese programa, ¿no? El programa del vaso de leche. Siempre hay una presidenta, ¿no es cierto? Quien se encarga de repartir, ¿no? Y inscribir, ¿no? A las madres más necesitadas, ¿verdad? Entonces, ella hacía eso, ¿no? Ella inscribía a las madres más necesitadas y hacía el pedido.
llegaba, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿no? En Cerro Colorado hay 30 madres que necesitan, ¿no? 30 madres y entonces el Estado manda, ¿no? Para 30 mamás manda leche, manda no sé cómo se llama, Ricolac, Chicolac, no sé, unos sobres así. Pero en aquel entonces les daban varias cosas, les daban aceite, les daban arroz. El vaso de leche no solo era un vaso de leche, pues, o sea, te doy leche nada más, ¿no? Consistía en aquel entonces darte aceite, darte frijol, darte atún, darte arroz, darte, ¿qué más les daban? Creo en ese entonces, leche, ¿no? Y ese en polvo, ¿no? Entonces, varias cosas, ¿no? Entonces, según lo que cuentan es que María Elena Moyano se quedaba con todo eso, ¿no? Y entregaba solamente algunas cosas, ¿no? Entonces, ella es la que pasaba happy, ¿no? Aprovechaba la autoridad que ella tenía, ¿no? De ser la presidenta del vaso de leche. Entonces, eso había comentado la gente y Sendero escuchó y la mató, ¿no? Entonces, recuerda que no debió haber hecho eso, ¿no? Y la mató. Pero también la matan por otros motivos, ¿no? Que defendía y se enfrentaba a Sendero Luminoso. Se enfrentaba porque ella era una mujer muy, muy aguerrida, ¿no? Entonces, para muchos su muerte es positiva y para otros su muerte es negativa. O sea, para muchos lloran por lo que ella ha muerto, ¿no? Porque la recuerdan como una mujer valiente, pero otras la recuerdan como una mujer hipócrita y que se aprovechó de ser la presidenta del vaso de leche. Entonces, más allá si ha sido buena o ha sido mala, su muerte pesa, ¿no? Porque se le reconoce como la antiterrorista, ¿no? Y esta muerte se dio en el gobierno de Alberto Fujimori. Ahí está el Diario de la República cuando publicó la muerte de esta flaca. ¿Listo? ¿Hasta ahí está todo claro? Miss, una pregunta. ¿Por qué Sendero Luminoso eligió a esos, a Ayacucho y Apurímac, como usted menciona? ¿Por la falta de dominio o por qué razones políticas? Abimael Guzmán ha sido una persona que ha sido arequipeño y él ha estudiado en Arequipa, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional de San Agustín. Ha estudiado la carrera de letras, ¿no? Y luego de esto, de tener su buena educación, porque era un alumno muy destacado, decidió interesarse muchísimo en los libros de Carlos Marx, el cual habla sobre el marxismo, habla sobre las diferencias de clases sociales, etc. Asimismo, también se empieza a interesar en los libros de Lenin, ¿no? Todas esas ideologías él va acumulando y hasta que de repente decide irse a Ayacucho. Y en Ayacucho había una universidad, ¿no? Que hasta en la actualidad existe, la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Es ahí donde Abimael Guzmán se centró como catedrático y ahí es donde aprendió a difundir las ideas de Carlos Marx y también difundió las ideas de Lenin. Impartía estas ideas en sus clases cuando él dictaba y también las compartía con sus colegas de la universidad. Aparte de ello es que ahí Abimael Guzmán se dio cuenta que la mayoría de las personas que habitaban en la sierra eran los marginados, porque esa ha sido lamentablemente la sociedad que siempre hemos tenido desde inicios de nuestra vida republicana, no solamente en esta época. Siempre la sierra y la selva han sido los lugares marginados, incluso más que la sierra ha sido la selva, ¿no? Entonces se dio cuenta ahí Abimael Guzmán que los lugares precisos donde había bastante pobreza era Ayacucho, Apurímac y Junín, ¿no? Entonces cuando abandona de ser catedrático en Huamanga, decide partir al Asia, ¿no? Y ahí es donde llega a China y se encuentra ahí con Mao y Mao le dice que para llegar al poder
para hacer un cambio total en la estructura del Perú, era necesario iniciar una guerra sucia, una guerra popular. Pero para dar inicio tenías que ubicar en el lugar más pobre que tiene tu país. Entonces Abimael recordó y dijo, el lugar más pobre es Ayacucho, ¿no? Y le dice, ubica el lugar donde no haya justicia para que esos te sigan, para que te vean como el Salvador, para que te vean como el Mesías, ¿no? Y tienes que hacer todo a favor de ellos. Eso le dice Mao. Por eso dice, es Ayacucho, es Apurímac, es Junín. Pero de estos tres, el más pobre de aquel entonces era Ayacucho. Por eso inició en Ayacucho, por eso quemó las ánforas de Chuchi en ese lugar, porque era el más pobre. Y de ahí abarcó lo que es Apurímac, abarcó lo que es ya Junín, abarcó por ahí arriba ya San Martín, de ahí ya se vino a la ciudad, ¿no? Llegando a Lima y acabando por ahí con los poderes, ¿no? Y acababa con todo. Y lo que quería era llegar pues a ser presidente del país, ¿no? Le metieron mal a la idea, ¿no? Mal a la idea de que tenías que matar para ser presidente, y el cual no era lo correcto. Quizás sus ideas eran muy buenas, pero la práctica, la forma como él ha actuado ha sido violación de los derechos humanos. Espero haber resuelto tu duda. Bueno, Gracias, Miss. ¿Alguien más tiene alguna duda al respecto? ¿No hay más? Ya. Ya cuando llegamos, tiempo más tarde, al gobierno de Alberto Fujimori, el 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán fue capturado por el GI, el cual es el Grupo Especial de Inteligencia, con el apoyo y respaldo de la DIRCOTE, que quiere decir la Dirección Nacional contra el Terrorismo, que posteriormente pasará a llamarse la DINCOTE. Abimael Guzmán ha sido condenado a pena de muerte por todos los acontecimientos y violaciones de derechos humanos, el cual cumple su pena o su condena en la base naval de la Marina de Guerra, ¿no? El día que capturaron a Abimael Guzmán se le denominó como la captura del año. ¿Listo? Otro movimiento subversivo que también le toca enfrentar a Belaúnde Terry es el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, el cual es más conocido como el MRTA y teniendo como líder a Víctor Polay Campos. Víctor Polay Campos se da a conocer en sociedad cuando toma la ciudad de Juanjuy en la región de San Martín, también por los mismos años que Abimael Guzmán en los 80. La diferencia entre el MRTA y Abimael Guzmán es que el MRTA tiene la estrategia de capturar, secuestrar y sobre todo enfrentarse a las Fuerzas Armadas. Él se enfrenta a las Fuerzas Armadas, policías, ¿no es cierto? Mata a los soldados, todo, con un objetivo de obtener sus armas, ¿no? O sea, mato policías y me quedo con sus armas. Mato a los militares y me quedo con sus armas, ¿me entiendes? Por eso es que él mataba, ¿no? Pero el otro era secuestrar, ¿no? Pero se dice que él hace secuestros selectivos y masivos. Obviamente cuando decimos secuestros selectivos, su nombre lo dice, ¿no? Él selecciona a la persona para, digamos, secuestrarla, ¿no? Y esa persona le tiene que generar grandes ingresos económicos, ¿no? Tienen que pagar un fuerte dinero para su rescate, ¿no? Por eso es que cuando Víctor Polay Campos ha sido capturado, él prácticamente ha sido, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Investigado, ¿no? En los bancos y se ha encontrado con una fuerte cantidad de dinero, el cual era producto de los secuestros, ¿no? Los rescates, ¿no? Yo a los chicos les decía, ¿no? A ti no te van a secuestrar, ¿no? Víctor Polay Campos, a ti no creo que te secuestre, ¿no? Porque ¿qué gana contigo?
tendría que averiguar de que tú eres un político, eres un embajador, algo, ¿no? Que tienes dinero para poder pagar el rescate, ¿no es cierto? Entonces, a ti no te va a secuestrar, obviamente tiene que secuestrar a otras personas, ¿no? Entonces, esa era la diferencia, ¿no? En cambio, Abimael ya también mataba, ¿no? Él mataba, él no le importaba nada, él se mataba nomás, ¿no? Destruir todo, eso quería. Finalmente, Víctor Polay Campos va a ser capturado en el gobierno de Alan García en el año 1989. Pero sabemos que el MRTA está aliado con el APRA, ¿no? Sabemos de que el MRTA sale de un APRA, ¿no? De un APRA, el cual inicialmente se hacía llamar el APRA rebelde. Y en este primer gobierno, pues Alan García aún no era capitalista, aún él era antiimperialista y era izquierdista. En su primer gobierno Alan fue así. A pesar que haya robado, Alan fue izquierdista en su primer gobierno y se inclinaba mucho con la ideología del MRTista, ¿no? Por eso es que cuando Víctor Polay Campos se escapó de la cárcel de Castro, Alan García no hizo absolutamente nada de nada. Se escapó, pues, ¿no? Y intentó recapturarlo, no, porque estaba relacionado, ¿no? Incluso por ahí afirman que Alan lo ha ayudado al MRTA, ¿no? Así como Fujimori se mandaba cartas con Abimael Guzmán, igual algo similar pasaba Alan con el MRTA, ¿no? Así que cuando se escapa, ya va a ser recapturado tiempo más tarde en el gobierno de Alberto Fujimori. Cuando Víctor Polay Campos va a ser recapturado con Alberto Fujimori, quien quedará a la cabeza ahora será este señor, el cual es Nicolás Serpa. Y Nicolás Serpa negociará con Fujimori diciéndole que Víctor Polay Campos salga de la cárcel, y si es que no lo sacan libre, no lo dejan libre, pues él tomará como venganza la embajada de Japón, el cual Fujimori no creyó y lo dejó preso a Víctor Polay Campos. Así que Serpa cumplió su palabra y tomó la embajada de Japón, llegando a secuestrar un total de 300 a 400 personas. De esas 300 a 400 personas se dice que él ha ido seleccionando y se ha quedado solo con 72. Y esas 72 personas fueron rescatadas de manera impecable por la operación Chavín de Huántar, llevada a cabo en el gobierno de Alberto Fujimori. Y colorín colorado, hasta ahí con el MRTA. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Interesante. Miss, ¿cómo fue la operación Chavín de Huántar? Así. Ahí está el MRTA, ahí está Chavín de Huántar. Fue un grupo, un comando, el comando Chavín de Huántar, cual era un conjunto de militares que armaron. Ahí está la maqueta, la forma como tenían que entrar, ¿no? Llegaron justo cavaron, ahí puedes apreciar ahí, ¿no? Cavaron la tierra y llegaron a la parte de la misma habitación, creo, de ellos, ¿no? Y ahí es donde les dieron la emboscada, ¿no? Muy impecable. Por eso Japón estuvo muy, muy agradecido con nosotros y nos empezó a dar donaciones. Les voy a quizás profundizar un poquito más ya en el gobierno de Fujimori, ¿no? Porque estamos en el gobierno de Belaúnde y como que ya me estoy adelantando, ¿no? Bueno, ¿todo claro hasta ahí o hay alguna duda? Gracias, todo claro. En el aspecto económico. Económicamente, Belaúnde Terry tiene que enfrentar la crisis que ya está dejando Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado, con la reforma agraria y con la estatización de las empresas
ha generado una crisis económica. Para solucionar esa crisis económica, sabes muy bien que Morales Bermúdez se ha prestado dinero del Fondo Monetario Internacional. Quien tiene que pagar esa deuda es ahora Belaúnde Terry. Belaúnde Terry, cuando llega al poder, plantea esto y acá: una economía liberal ortodoxa, donde consiste en aceptar los lineamientos del FMI. Te tengo que contar que cuando Belaúnde asumió la presidencia, no era la misma población ni el mismo problema de aquel primer gobierno. Belaúnde, cuando asume por segunda vez el gobierno, se dio cuenta de que la población había crecido, de que la gente había migrado del campo a la ciudad, porque no todos fueron beneficiados con la reforma agraria. Así que entonces Belaúnde tenía dos problemas que enfrentar. Número uno, tenía que pagar la deuda que nosotros le teníamos al FMI. Dos, tenía que enfrentar el desempleo que había y la pobreza que se estaba dando en la capital porque la gente había migrado. Así que entonces Belaúnde dijo: para solucionar estos problemas lo que tengo que hacer es prestarme más dinero de lo debido. Me presto más dinero del Fondo Monetario Internacional. Entonces Belaúnde recurre al FMI y le dice: préstame dinero. El FMI responde: claro que sí, pero tienes que cumplir mis condiciones. Y una de esas condiciones era que Belaúnde Terry exporte, que su país sea un país exportador de materias primas, para que así el Perú tenga ingresos económicos y pueda poder pagar su deuda, ¿no? Pero no solo ello, que así como exporta, también deberías de importar, es lo que te dice el FMI. ¿Listo? Ahora, sobre eso viene esto de acá, el fenómeno del niño. El niño jode. Tú ya sabes que la corriente del Niño, si es que se da la corriente del Niño, sabemos que en la costa llueve, hay inundaciones y en la sierra hay sequía. Y lamentablemente el fenómeno del Niño ocasionó que nuestras plantaciones de la costa sean inundadas. Las obras públicas que fueron realizadas por Belaúnde para esa gente que ha migrado fueron destruidas. La sierra entró en sequía y la pobreza aumentó. Y afectó nuestra exportación. No teníamos qué productos exportar. Así que nuestra crisis empeoró. Empeora porque se inicia una inflación, se da la devaluación de la moneda y a finales de la devaluación de la moneda del sol, en ese entonces se llamaba el sol de oro, crea una nueva moneda, el cual le llama el INPI. Ahí tiene el INPI. Y también se dan los despidos y se dan protestas. Entonces, con el gobierno de Belaúnde Terry, tienes una crisis económica porque ya hay inflación. No estoy diciendo hiperinflación, estoy diciendo inflación, devaluación, despidos y protestas. Conclusión: déficit fiscal y la deuda creció a 14.000 millones de dólares. ¿Todo claro o alguna duda? Todo claro. ¿Todo claro? Luego tienes el aspecto social. En el aspecto social, Belaúnde construye penales, como por ejemplo el penal de Castro Castro y el penal de San Jorge. Decidió continuar con la construcción de la carretera marginal de la selva.
ya que Belaúnde buscaba que la selva se integre a la costa y a la sierra. Crea el Fondo Nacional de Vivienda, se crea el vaso de leche con Barrantes y se da la muerte de los 8 periodistas de Uchuracay. Ahí está. Los 8 periodistas de Uchuracay fueron acusados de terroristas. ¿Listo? Confundidos como terroristas y por ende fueron matados o asesinados por la comunidad campesina de Uchuracay. ¿Listo? Quien va a investigar este caso va a ser Mario Vargas Llosa. ¿Todo claro o hay alguna duda? Esa es una imagen del entierro de los 69 campesinos de Lucanamarca. Acá, si quieres cuenta, ahí están los cajones, 69. Ahí está los cochebombas. Ahí está un cochebomba, lo que ha explotado. La muerte de María Elena Moyano, que fue publicado en el diario La República. La captura de Abimael Guzmán. Políticamente, como tú ya sabes, Belaúnde ha devuelto los medios de comunicación. Se logra tener la mayoría en el Congreso con el apoyo del Partido Popular Cristiano. Convocó a las elecciones municipales en Lima. Se dio el conflicto con el Ecuador del falso Paquilla, donde el Ecuador decidió invadir nuestro territorio peruano, ¿no? Al falso Paquilla. Apoyo a la Argentina en el conflicto de las Malvinas. Como tú ya sabes, lo de las Malvinas es un versus entre Inglaterra y Argentina, ¿no? Por las Malvinas. Y decide comprar lo que son los aviones Mirage. Aviones que traerán toda una polémica en el gobierno de Alan García. ¿Clarísimo o hay alguna duda? Clarísimo. Primer gobierno de Alan Gabriel Ludwig García Pérez del 85 al 90. Alan García Pérez, cuando asume la presidencia, le toca enfrentar esto de acá. Pobreza, terrorismo, inflación, devaluación, deuda y corrupción. Eso le toca enfrentar a Alan García, ¿no? Como siempre, todo presidente tiene que enfrentar, ¿no? Pobreza, terrorismo, ¿no? Inflación, devaluación, deuda y corrupción, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora es contigo de cada partida, ¿no?
¿Se aprecia lo que estoy compartiendo? ¿Se aprecia? Sí, Miss. Ya. A ver, responde esa pregunta. Tienes 30 segundos. A ver, lanza tu respuesta. Muy bien. El gobierno de Belaúnde Terry. Muy bien. El primer gobierno no. En el primero no. El Belaúnde ya es su segundo, ¿no? Cuando se da el terrorismo. Muy bien. No, este no. En vez de Alan, ponle modelo económico de Belaúnde. A ver, cambio esto. En vez de Alan García, ponle Belaúnde, ¿no? Su segundo gobierno de Belaúnde Terry se caracterizó por la aplicación de una política de tipo Belaúnde. A ver, Belaúnde, ya vamos a ver. Belaúnde, a ver, en vez de Alan, Belaúnde. A ver, ¿cuál ha sido su modelo económico? Ortodoxa, ¿no? Muy bien. Ya. De Belaúnde es ortodoxa y de Alan va a ser heterodoxa. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Que hay que aprender esas dos cositas, ¿ya? De Belaúnde es ortodoxa y de Alan es heterodoxa. Ya está. Esto no. A ver. Alan García. Ya está. A ver, la respuesta es la C. Muy bien. Alan García, ¿no? Con él se dio la fuga, ¿no? Muy bien. A ver. Son varios, por eso te dice ataques. Es más de una respuesta. A ver, lanza. Y la B será asesinato de María Moyano, sí, ese mismo. Estaría en el Cochabamba, en Tarata. Creo que es la A y la B. Muy bien, la A y la B, ¿no? El asesinato de María Elena Moyano, Alberto Fujimori, y el estallido del coche bomba en Tarata, Alberto Fujimori, ¿no? Lucanamarca es Belaúnde y Jorge Chávez es Belaúnde. Muy bien. Ya. La D. La B también. A ver. Terriño tiene presencia bien de banda. Tiempo. No, obras o hechos que no corresponde a Belaúnde Terry, la B, la C y la D. Devaluación de la moneda, sí corresponde, sí se devalúa con la moneda. La captura de Abimael, no se da con Belaúnde. La captura es con Fujimori. Matanza de Barrios Altos, tampoco. Barrios Altos es con Fuji.
Operación Chavín de Huántar también es con Fuji. Entonces no corresponde la B, la C y la D. Lo que sí es de Belaunde es la devaluación y el falso Paquilla. Terrorismo, hiperinflación, pobreza, deuda externa. ABCD. Terrorismo, hiperinflación, pobreza, deuda. Muy bien, tiempo. Lanza. A ver. A, C y D, ¿verdad? A, C y D. ¿Cuáles son los problemas que le toca enfrentar? Terrorismo, ¿sí? Hiperinflación, no le toca la hiperinflación. Lo que le toca es inflación. Pobreza también, deuda externa también, ¿no? Entonces es terrorismo, pobreza y deuda externa. Eso le toca enfrentar. Hiperinflación, no. Él genera la hiperinflación. Privatización, no. Privatización es con Fuji, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, ahí nos vamos a quedar. Te voy a dejar yo una practiquita.